Viva Jesús y viva María. Un saludo a toda la comunidad salesiana de nuestro querido país de Guatemala. Mi nombre es Sor Roselva Miranda, soy hija de María Auxiliadora y con mucha alegría me dirijo a todos ustedes en el ambiente de este Congreso Salesiano Virtual para tener un encuentro con el mundo interior de Don Bosco a través de la reflexión y profundización del muy famoso y conocido Sueño de los 9 años. Para nosotros, salesianos y salesianas, y con ello me refiero a todos los que formamos parte de esta gran familia, la primera premisa para estudiar a San Juan Bosco es amarlo. Y para amarlo tenemos que conocerlo muy bien, pues no se ama a quien no se conoce. Esto pide no quedarnos solo con una presentación pintoresca de la imagen de Don Bosco, pues es de su persona y de su vida que nosotros, salesianos y salesianas, tomamos la identidad propia de nuestra vocación consagrada o en la vida laica. Si nos quedamos con la presentación del Don Bosco Saltimbanqui, nos limitamos a entrar en la profundidad de su vida. Les puedo asegurar que ver a Don Bosco desde su imagen real y concreta es más llamativo que conocerlo a través de historietas, de las que hoy en día hay una gran cantidad. En esta ocasión, quiero invitarlos a entrar al ADN de nuestra espiritualidad salesiana y entender qué es lo que mueve nuestras acciones. La propuesta es hacer una relectura espiritual del Sueño de los 9 años. Las reflexiones que en este momento compartiré han sido tomadas de grandes estudiosos de Don Bosco, mi respeto para todos ellos. El ya muy conocido Don Pietro Braido, Don Aldo Giraldo, también de Don Pascual Chávez y particularmente de Don Andrea Boxolo, que ha hecho una muy interesante versión crítica de los sueños de Don Bosco. ¿Y por qué tanto empeño de hacer una relectura espiritual de este sueño? Porque en este sueño infantil tenemos todos los salesianos y salesianas el primero de los momentos fundacionales de nuestra familia. Somos hijos de un santo soñador y herederos de sus sueños. Comenzamos diciendo, ¿qué son los sueños para Don Bosco? Místicas revelaciones, éxtasis, visiones, profecías, iluminaciones. Pueden haber muchas interpretaciones, pero con seguridad lo que podemos decir es que son gracias dadas de parte de Dios, que formaron y definieron en Don Bosco su actuar pedagógico, el camino de su misión. Entre los santos, Don Bosco se caracteriza también por ser un santo soñador. Es admirable que durante 60 años se repitiera en él este fenómeno, casi continuamente. Los sueños alimentaron en él la convicción de vivir bajo la guía e inspiración divina y lo sostuvieron en todo lo que llevó adelante. Es un hecho que en sus sueños Don Bosco se sumergía en el misterio de Dios, entreveía su proyecto, intuía su voluntad, era como un puente lanzado a lo sobrenatural. Estaba abierto totalmente a la comunicación con ese mundo interior que se manifestaba ahí, en los sueños. Pero también señalo lo que Don Giraldo dice respecto a ellos, a estos sueños, presentándolos como eficaces documentos históricos de un contexto, de una cultura, de una mentalidad, de una visión y praxis, así como también de una sensibilidad y religiosidad concreta. Todos interesantes, necesarios y significativos, todos vistos en forma concatenadas, porque así se completan recíprocamente. Porque si los tomamos en forma individual,
y los absolutizamos, podrían resultar empobrecedores, insuficientes, en algunos casos desviantes y quizás hasta exagerados. En este sentido metafórico, se podría decir que Don Bosco llevaba en su alma un único sueño, reflejado en una diversidad, ya que uno y otro varían con diferentes escenarios, pero con el mismo tema, que es la salvación de la juventud. De hecho, ese sueño infantil condicionó su forma de pensar, la interioridad de su corazón y todo el mundo de emociones, y en particular el modo de sentir la presencia de Dios, no solo en su vida, sino también en la historia del mundo. Don Bosco nunca dudó que el sueño de los 9 años fuese una comunicación divina, con todas las apariencias, señales y garantías de lo sobrenatural. Un sueño que además confirmó su vocación personal y fue prolongado durante toda su vida. La aclaración definitiva la obtuvo aquel 15 de marzo de 1887, un año antes de su muerte, celebrando la misa en la Basílica del Sagrado Corazón en Roma. Ahí estaba vivo ese suceso que le había hecho soñar la congregación. Cuenta el biógrafo que en esa ocasión sus ojos se llenaron de abundantes lágrimas, y cuando se le preguntó la razón de haberse emocionado tanto, había interrumpido la misa 15 veces a causa del llanto, le respondió: tenía viva ante mis ojos la escena de aquello que soñé a los 9 años. Don Bosco aún veía y oía realmente a la mamá y a los hermanos opinar sobre el sueño. Sin lugar a dudas, Don Bosco le atribuyó un significado muy especial a aquellas palabras proféticas: a su tiempo lo comprenderás todo. Es interesante verificar que en el famoso libro escrito por Don Bosco, Las Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, elaborado entre los años de 1873 y 1875, no inicia narrando la fundación del oratorio, sino con el sueño de los 9 años, que según lo expresa don Giraudo, puede ser interpretado como el verdadero inicio de las memorias oratorianas. Familia salesiana, les invito en esta ocasión a nuevamente recordarlo, pero esta vez les pido verlo con una mirada escrutadora. Escuchemos y meditemos esas frases, no como ver un cómic, sino viendo en él la inspiración, el origen de lo que es hoy la gran familia salesiana. Así narra Don Bosco su sueño casi 50 años después de haberlo tenido. Veamos. Con aquellos años tuve un sueño que quedó profundamente grabado en mi mente para toda la vida. En el sueño me pareció encontrarme cerca de casa, en un terreno muy espacioso, donde estaba reunida una muchedumbre de chiquillos que se divertían. Algunos reían, otros jugaban, no pocos blasfemaban. Al oír las blasfemias, me lancé inmediatamente en medio de ellos, usando los puños, las palabras para hacerlos callar. En aquel momento apareció un hombre venerando, de aspecto varonil y noblemente vestido. Un blanco manto le cubría todo el cuerpo, pero su rostro era tan luminoso que no podía fijar la mirada en él. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme a la cabeza de los muchachos, añadiendo estas palabras: no con golpes, sino con la mansedumbre, y con la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte ahora mismo a instruirlos sobre la fealdad del pecado y la belleza de la virtud.
Aturdido y espantado, repliqué que yo era un niño pobre e ignorante, incapaz de hablar de la religión a aquellos muchachos, quienes, cesando en ese momento sus riñas, alborotos y blasfemias, se recogieron todos en torno al que hablaba. Sin saber casi lo que me decía, añadí: ¿quién eres tú que me mandas una cosa imposible? Precisamente porque tales cosas te parecen imposibles, debes hacerlas posibles con la obediencia y la adquisición de la ciencia. ¿En dónde y con qué medios podré adquirir la ciencia? Yo te daré la maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio, y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad. Pero, ¿quién eres tú que me hablas de esta manera? Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar 3 veces al día. Mi madre me dice que, sin su permiso, no me junte con los que no conozco. Por tanto, dime tu nombre. ¿El nombre? Pregúntalo a mi madre. En ese momento, junto a él, vi a una mujer de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada punto del mismo fuera una estrella muy refulgente. Contemplándome cada vez más desconcertado en mis preguntas y respuestas, hizo señas para que me acercara a ella. Y tomándome bondadosamente de la mano me dijo: mira. Al mirar me di cuenta que aquellos chicos habían escapado, y en su lugar observé una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros muchos animales. He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte, robusto. Y cuanto veas que ocurre ahora con estos animales, lo deberás hacer tú con mis hijos. Volví entonces la mirada, y en vez de animales feroces, aparecieron otros tantos mansos corderos que, saltando y balando, corrían todos alrededor como si festejaran al hombre aquel y a la señora. En tal instante, siempre en sueños, me eché a llorar y rogué al hombre me hablase de forma que pudiera comprender, pues no sabía qué quería explicarme. Entonces ella me puso la mano sobre la cabeza diciéndome: a su tiempo lo comprenderás todo. Dicho lo cual, un ruido me despertó. El estado del sueño es fundamental para que la vida psíquica y biológica restaure sus energías y se reorganicen. Toda persona normal no puede vivir sin soñar, aunque no llegue siempre a tomar conciencia de aquello que ha soñado. Sabemos que los sueños son fruto del inconsciente, pero siempre son parte de una personalidad normal y de la vida sana de un ser humano. Ese cambio de situaciones de vigilia al sueño lo hace el cerebro y las funciones orgánicas de manera progresiva, pero situaciones externas pueden ser causante de situaciones conflictivas vividas en el interior. Cuando se padece una situación difícil a manera personal, se tiene muchas veces un clima causante. Cuando Juan tiene 9 años, la situación del entorno no era la más fácil y los sueños se transforman en una alternativa diferente a la situación existente. Asimismo lo fue también en el contacto con los jóvenes pobres y abandonados de Turín y posteriormente en el clima de oración, de estudio y de reflexión del convicto o residencia eclesiástica, cuando ya era sacerdote. Los sueños le van a mostrar a don Bosco lo que Dios
quiere de él, para que ayude a transformar esa realidad que le toca vivir. Según narra el mismo Don Bosco, fue en el año de 1858 cuando en aquella ocasión había ido a Roma para tratar asuntos sobre la congregación salesiana. Ahí el Papa Pío IX le hizo exponerle con todos detalles todas las cosas que tuvieran alguna apariencia sobrenatural. Entonces, después de tanto tiempo, contó nuevamente este maravilloso sueño, que hoy en día ha pasado a ofrecer una lectura más funcional y pragmática, buscando destacar un equilibrio entre el realismo y las representaciones extraordinarias que se desarrollan. ¿Cuándo aproximadamente tuvo este sueño? Aunque no hay un dato exacto, se considera que entre los 9 y 10 años, probablemente alrededor de la fiesta de la Anunciación, que es el 25 de marzo, porque en el sueño se refleja el esquema de la Anunciación y hay una explícita alusión a este misterio en el Ángelus. O a las fiestas patronales de San Pedro en Murialdo, cuya liturgia hace asimismo una alusión del apacienta mis ovejas, mensajes bíblicos que Juanito pudo haber escuchado. Algunas imágenes del sueño pudieran haber sido proporcionadas por la predicación del jubileo que había sido convocado en ese entonces por el Papa León XII, en el cual subrayaba el servicio pastoral de los obispos y de los sacerdotes, que invitaban a un mayor acercamiento a las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Recordemos ahora lo siguiente. Cuando Juanito contó a su familia el sueño, en aquel momento las interpretaciones fueron diversas. Él mismo confiesa que se quedó con lo que expresó su abuela. No hay que hacer caso de los sueños. Sin embargo, nunca pudo echar en el olvido aquel sueño. Otro elemento muy importante, este sueño se repitió durante los siguientes años, pero agregándosele nuevos elementos. Veamos en forma veloz estas repeticiones, antes de entrar a más detalles de este sueño. Estas las encontramos en las memorias biográficas 1 y 2. Una segunda repetición fue en el año de 1831, cuando Juan Bosco tenía 16 años, propiamente en sus años escolares, en el cual, viéndose sin medios para continuar sus estudios, tenía la incertidumbre de seguir los cursos de latín que le ayudarían a hacerse sacerdotes. Un tercero fue a los 19 años, en 1834. Lo sabemos porque el mismo Don Bosco se lo narró en forma confidencial a Don Julio Barberis. Y fue este sueño el que lo llevó a abandonar la idea de entrar con los franciscanos. Nuevamente en 1836, a los 21 años, siendo ya seminarista, lo vemos ahí siempre acompañado del personaje luminoso, la señora y los jóvenes. Así también en 1844, a los 29 años, en aquel momento ya era sacerdote y enfrentaba la dificultad de albergar a tantos jóvenes en la residencia eclesiástica. En ese sueño también le he señalado el lugar donde será construida la basílica. En 1845, a los 30 años, y como elemento nuevo en este sueño, la Santísima Virgen señala a Don Bosco el lugar del martirio de los santos de Baldoco. Y en 1886, a los 71 años, Don Bosco tiene un sueño similar, pero este ya con un tono más misionero. ¿Qué encontramos en este sueño? ¿Qué proyecciones aparecen? Las blasfemias y el horror que Juan Bosco manifiesta.
rechazo que sin duda alguna había sido inculcado por mamá Margarita. También las blasfemias era un delito castigado por la legislación de la época política que estaba viviendo Italia y en el que se mantenían fuertes luchas ideológicas. Otra proyección, el pastor, el personaje luminoso. Y con él la presentación de una misión, señalándole a la vez un método, mansedumbre y caridad. Sin duda alguna, este sueño revela el germen de una vida cristocéntrica de Don Bosco. Cristo fue para él una persona viva y presente en todo momento de su vida y de su obrar. Y no fue nunca solo una verdad abstracta o un ideal que alcanzar. La actitud que distinguió su fe cristiana fue la de relación, cercanía, amistad. También encontramos a la madre como maestra y fuente de seguridad. De hecho, es también una proyección de su mamá Margarita, pero ahora es la Santísima Virgen María que define su campo de acción, su misión y su objetivo. Esta simbología indica ya su identidad mariana. La relación que Don Bosco tiene e inculca hacia el Señor Jesús es inseparable de la devoción a la Santísima Virgen María. En el sueño, Jesús y María aparecen juntos, pero ella le es dada como maestra, precisamente para hacerlo discípulo de Jesús y para ayudarlo a hacerse humilde, fuerte y robusto. Jesús es quien entrega a María como la verdadera maestra. No es difícil hacer referencia a la entrega que Jesús en la cruz hace de María al discípulo amado, por coincidencia llamado también Juan. Ella es quien muestra el campo, los métodos, los cambios, los modos y las actitudes que deben hacer de Juanito el pequeño pastor, el sacerdote, el educador. No es un añadido, una novedad o un acomodaticio el dato que María sea para nosotros, para nosotras, la maestra. Ella se convierte en la educadora de los educadores. Ella es quien está a las raíces de nuestra metodología y pedagogía educativa. María, en el sueño de los 9 años, es muy clara en la orden de acción ante los animales en que se han convertido los jóvenes, reflejo de la pérdida de la identidad humana. Les dice, he aquí el campo en el que debes trabajar, y le indica la pedagogía a usar, fuerza y humildad. Y ante la impotencia manifestada en llanto, el pobre Juanito, que nada entendía, es bonito evidenciar ese gesto de ternura materna que hizo la madre, poniéndole la mano sobre la cabeza y diciéndole, a su tiempo lo comprenderás todo. Y muy importante, un último aspecto que quiero señalar, no podemos olvidar que fue el Señor quien indicó a Don Bosco como primeros y principales destinatarios de su misión a los jóvenes, especialmente a los más pobres. Y ahora es el mismo Señor quien nos ha dado a Don Bosco como padre y maestro. Ya Don Rúa lo afirmaba. Don Bosco no dio un paso, ni pronunció palabra, no llevó nada adelante que no tuviera por objeto la salvación de la juventud. Lo único que realmente le interesó fueron las almas. Y he aquí la acción de transformación de lobos a corderos. Y un valor que podemos destacar como herencia de este sueño es la perseverancia.
la perseverancia que demuestra don Bosco a lo largo de toda su vida, para no rendirse ante las dificultades y continuar buscando y preguntándose el significado de este sueño que había marcado toda su vida. Quiero hacer síntesis con una reflexión de don Pietro Braido, el cual nos invita a meditar de este prodigioso sueño de los 9 años lo siguiente. 1. El estilo educativo de don Bosco. ¿Cuál fue? La bondad, la cercanía, asistencia, en definitiva, la pedagogía preventiva y del encuentro. 2. Las grandes líneas de su campo de trabajo trazados por Jesús y María, la juventud pobre y abandonada. 3. El método educativo, no con golpes, sino con la caridad o la mansedumbre. 4. La actitud que se debe asumir, fuerza y robustez. 5. La maestra y sostén, María Auxiliadora. Y los frutos de este empeño y dedicación lo veremos en la transformación de lobos a corderos, plasmado en su lema, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Finalmente decirles que todos tenemos sueños que llevamos en nuestro corazón y es nuestra misión comprenderlos y volverlos concretos, siguiendo lo que el Señor nos indica. Gracias por la oportunidad recibida de poder compartir algo de nuestro Padre Fundador y poderme hacer presente de una forma virtual en este Congreso Salesiano. Bendiciones para todos. A continuación, les dejo algunas preguntitas para nuestra propia reflexión.